Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, buenos días. Un fraterno saludo de paz y bien a todos ustedes. Dios me los bendiga profundamente, me lo llene de mucha paz, que el Señor me lo siga iluminando profundamente. ¿Cómo estás hoy, Moni? Cuéntame pues. Bien, gracias a Dios. Bendecida, encendida y en victoria. Amén, que Y vaya. con tendencia a mejorar. Amén en el Señor. Me alegra mucho, princesa de Dios. Bueno, cuéntame pues, ¿cómo estamos entonces con esa palabra? Porque hoy la palabra va a tener un momento muy lindo para nuestro corazón, porque sé que nos va a decir cosas muy claríticas, como siempre el Señor nos habla a nuestro corazón. Entonces invocamos la Santísima Trinidad para que sea Él, la Santísima Trinidad, que nos gobierne, nos dirija, nos guíe para que esta palabra se haga vida en nuestro corazón. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Papito Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre, por todos los días que tú nos das. Siempre tenemos que ser agradecidos, siempre. Por eso venimos ante tu presencia el día de hoy, para reconocerte como Padre, porque tú eres nuestro Padre. Y somos tus hijos, indignos hijos tuyos. Por eso la gracia es un regalo inmerecido. Así lo dice Pablo, que la gracia es un regalo inmerecido. Y la gracia implica la presencia tuya, porque gracia es Shekinah, presencia viva tuya en nuestras vidas. Por tanto, te suplicamos que podamos nosotros tener todos nuestros sentidos espirituales libres para poder recibirte en plenitud y poder comprender tu palabra y ponerla sobre todo por obra, como bien lo dice Santiago. Que no seamos solamente oidores de la palabra, sino que la pongamos por obra. Gracias, Padre, de antemano por el regalo que nos das de tu palabra viva. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, hoy vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos del 36 al 38. Sean ustedes compasivos, como también su Padre es compasivo. No juzguen a otros, y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen a otro, y Dios no los condenará a ustedes. Perdonen, y Dios los perdonará. Den a otros, y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Dios los medirá a ustedes con la misma medida con que ustedes midan a los demás. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, esta palabra es bien interesante porque aquí nos está diciendo el no entrar a juzgar a las otras personas y cómo es de difícil hacer eso. Cómo es de difícil uno realmente no asumir un papel de estar diciendo si lo que hizo la persona es bueno o malo. Realmente no es tan sencillo, no es tan fácil. Sobre todo cuando se habla de personas que están a nuestro alrededor, que son cercanas, que son nuestra familia, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque pues uno tiene, desde que uno nace, dentro de un grupo familiar, uno tiene esa cuestión de que lo estén juzgando a uno, ¿no? Entonces uno también aprende a hacerlo. Aprende a juzgar y ya no solamente se queda en el ámbito familiar, sino que pasa a todos los ambientes donde tú te relaciones. Entonces tú tiendes a decir, no, es que aquella hizo eso, está mal. No, es que se expresó de esta forma, está incorrecto. No, mire, es tan importante esta situación porque sí, lo que dijo fue lo mejor que pudo haber hecho.
Y uno no se está dando cuenta que allí en ese tipo de proceder, en ese tipo de expresarnos, estamos haciendo un juzgamiento. Detrás de la valoración hacemos un juzgamiento y detrás de ese juzgamiento, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos una postura positiva o negativa. Entonces, y aquí nos está hablando muy claramente que nosotros debemos aprender a ser compasivos. ¿Y cómo es de difícil aprender a ser compasivos con los familiares? De verdad que sí, es muy difícil aprender a ser compasivos con los familiares. Porque curiosamente los familiares, como tienen una carga emocional con nosotros, si no fuéramos apegados, pues es lógico que es a los que más duramente nosotros juzgamos y precisamente somos los menos compasivos con esas personas, con los familiares. Es muy difícil para uno decir, bueno, sí, cometiste un grave error, cometiste un tremendo error, de pronto no será lo que Dios le interese, pero creo que es algo que la persona tendrá que entrar a evaluar. Es Dios quien nos juzgará. Dice el Señor que nosotros no debemos aceptar el pecado, pero sí al pecador. Y yo creo que uno sí puede dejar muy claramente cuando hay algo que nos está incomodando de alguien o está haciendo algo incorrecto y poder decir, no me agrada esto, no estoy de acuerdo con esto, pero bueno, es algo que tú vas a tener que enfrentar y asumir en tu vida, ¿no? Y uno tener el corazón en paz y uno tener el corazón tranquilo, porque no es nada sencillo. O sea, sí sabe uno que los familiares sí pueden cometer unos grandes errores, que nos duelen, que nos ofenden, que de verdad que nos confrontan a nosotros con muchas cosas. Pero es importantísimo para nosotros tener claridad en no entrar en el juzgamiento y en la condenación a la otra persona. Eso es importantísimo para nosotros. Es hacer ver un error, si es que no lo han visto, es hacer ver un error, pero que la persona sea consciente de cómo mirar desde su propio yo para ponerse a paz con Dios. Para ponerse a paces, porque eso no es nada sencillo, no más desde uno mismo, cuando uno comete un error, ya uno debe ser consciente de su falla. Si no es consciente de su falla, esa es nuestra misión, que sea consciente de por qué no es correcto, pero que nosotros no tratemos a la persona como si ya le hubiéramos condenado. Nuestro Señor Jesucristo sabía lo que Judas estaba haciendo, sabía lo que Judas había hecho desde el mismo momento en que él lo vendió. Él no lo vendió ese día, lo vendió días antes. Y aún sabiendo la situación, Judas estuvo en el lavatorio de los pies y no lo trató como debió haberlo tratado, como uno hace que él mismo lo aparta, lo trata mal, lo humilla, lo hace sentir de lo peor. No, Jesús no trató así a Judas. Y aún en el último momento veías lo que tengas que hacer y hazlo pronto. Sí, o sea, no lo trató como traidor, es usted, no venga aquí nunca más. No, absolutamente no hizo nada de eso y de alguna manera nos está indicando a nosotros, si tú estás haciendo algo incorrecto, esto, aunque yo te amo mucho, es algo que tú tendrás que confrontarte con Dios, es algo que tú tendrás que asumir con Dios, pero en poder nosotros no dañar las relaciones en la medida de que todavía es la posibilidad de conquistar un alma, ¿sí? Acordémonos que nosotros también cometimos grandes errores, cometimos grandes situaciones y si nos dan la oportunidad nosotros nos vamos a cuestionar y cómo duele, o sea, cómo duele, por ejemplo, una persona que ha hecho daño. O sea, cuando uno ha hecho un daño a una persona y esa persona no le dice a uno nada
y al contrario, lo trata uno bien, uno se siente como que se siente uno peor, se siente uno más culpable. ¿Por qué razón? Porque uno espera es que la otra persona le reclame a uno, lo castigue, le diga cosas a uno porque como que, ay, bueno, sí, ya pagué mi pena. No, pero cuando te tratan con bien, entonces viene esa situación de me voy realmente a arrepentir. Voy a realmente a replantearme esa posición. Entonces, por eso este pasaje me parece espectacular porque nos están hablando muy claramente de que nosotros no debemos, y así se habla, de no juzgar a los demás. ¿Cómo es de difícil ese? ¿Cómo es de difícil? ¿Cómo es de difícil de no entrar a condenar a las personas y someterlas a una condición de condena, donde se sienten privadas, donde se sienten como que no pueden expresarse, como que no pueden decir las cosas, como que ustedes son las... como esas personas que no, tienen que estar en esclavitud, que tienen que estar sometidas, donde usted no tiene derecho a hablar, cosas así. Entonces, ¿cómo es de importante que nosotros no entremos en ese plan de condenación hacia el otro, de condenación al otro? Y nos está diciendo, ¿quieres tú que Dios te perdone? ¿Realmente quieres tú, Dios, que te perdone? Pues está diciendo, perdona tú primero, ¿sí? Porque ¿cómo quieres tú recibir primero perdón si tú no estás perdonando? Bueno, listo, y si te perdona, como por ejemplo lo hizo con este hombre rico en el otro pasaje, donde él tiene esas deudas y demás, y él ruega y clama por su perdón, y el rey le perdona el dinero, pero cuando él sale afuera y encuentra a otra persona que le debe muchísimo más, mejor dicho, y llévelo para la cárcel y lo trata horrible y demás. ¿Y qué le pasó con esa persona? Se le quitó el perdón, porque ese perdón que no quiso dar, pues el rey tampoco se lo quiso dar a él. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no tuvo compasión. Oye, eso sí que es difícil. Uno dice, no, yo soy compasivo porque le llevo un mercado, le doy muchísimo dinero y porque, mejor dicho, soy el dadivoso de los dadivosos. Y no es así, eso no necesariamente es compasivo. Eso a lo mejor está llamando la atención para que te miren y te den elogios. No, compasión es yo poder dar perdón a esas personas y aún cercanas, las más cercanas, que son las que más sufren con uno, dar el perdón a estas personas que de pronto sí han cometido grandes errores, de pronto nos han lastimado, pero no podemos ser juzgadores, no podemos ser jueces, no podemos ser aquellas personas que condenan, sino que tenemos que aprender a perdonar, porque aquí nuestro Padre no lo está diciendo, porque o si no, de esa manera como nosotros estamos procediendo, realmente nosotros vamos a hacer como se dice, vamos a ser medidos, y si vamos a ser medidos, ahí tenemos pues la posibilidad de ser tomados como esas personas. ¿Por qué razón? Porque es claro, o sea, lo que tú das, recibes. Eso es lo que tú siembras. Y tú siembras falta de compasión, pues falta de compasión tendrás. Así sea una cosa mínima. No, pero es que esto yo no logré hacer unas cosas tan terribles. Bueno, pero como tú no tuviste compasión con otros, hasta eso se te va a cobrar. Entonces hay que tener muchísimas cuidado con eso, y eso es lo que más tenemos que evaluar nosotros, porque eso es lo que más se está viendo dentro de las familias. No tenemos que ir muy lejos. Dentro de las familias nos falta demasiada compasión con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Es que me lastimó terriblemente. Sí, me lastimó, pero mi responsabilidad es perdonar y no juzgar. Me lo está diciendo el Señor, y es hacer ver a la persona su error y no estar en esa posición de juez. ¿Qué piensas tú, amor? Claro, y sobre todo fíjate que el Evangelio nos dice siempre está pensando eso en función de los demás y no en función de mí mismo. Mira, todo es cómo me debo yo comportar con el otro. Y a veces aquí en Colombia se tuvo mucho tiempo en el colegio, se daba las normas de Carreño, así se llamaba el librito.
de un profesor, creo que fue un sacerdote, no sé, que dio unas normas de comportamiento. Y esas normas de comportamiento la enseñaban en el colegio. No sé si tú las alcanzaste a mirar, Moni. Esas normas de Carreño en tu colegio sí las dieron, pero ya no dejaron de hacerlo, solamente para los viejitos. Que nosotros somos viejitos. Tú, yo no. Ah, perdón. A ti se te ven las canas. Bueno, yo las No, tengo tinturadas, pero la cédula de alguien me dijo, no, es viejito la cédula. Y en esa época pues nos enseñaban las normas de Carreño. Pero curiosamente más que cómo sentarse a la mesa, cómo saludar a alguien, todo eso nos enseñaban allí. A mí, pues yo no me acuerdo de ninguna norma, pero de por sí le daban a uno una pauta de cómo uno poder ser más sociable. Y aquí el Señor nos lo dice. ¿Cómo quieres ser sociable? Ahí nos dice cómo lo tenemos que hacer. Y mira que nos dice cosa por cosa, cómo te debes comportar con los demás. ¿Qué tal si tú tomas una de ellas, solamente una? ¿Te imaginas? Si tomas todas, te aseguro que tu santidad está ganada. Y si tomas una, vas haciéndola en tu vida un hábito, de una sola, un hábito, y ese hábito se va compartiendo cada vez más en una virtud. Porque un hábito, si tú lo fortaleces, se convierte en virtud. Entonces imagínate, la puedes volver a leer uno por uno, mira lo que dice. Todos son en función de los demás, no en función tuya. Mire, verás. sean ustedes compasivos, como también su Padre es compasivo. Sí, No juzguen a otros y Dios no los juzgará a ustedes. para el otro. No condenen a otros y Dios no lo condenará a ustedes. Perdonen y Dios los perdonará. Den a otros y Dios les dará a ustedes. Les dará en una bolsa, en su bolsa, una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Dios los medirá a ustedes con la misma medida con que ustedes midan a otros. Entonces siempre van en función de el otro, sobre todo en el juzgamiento. Y viene otro elemento bien bonito, que todo el tiempo mi Jesús habla del Padre, de la misericordia del Padre. Lo que uno haga con el otro, lo está haciendo consigo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, esa apreciación de que cuando yo juzgo, 3 vienen para mí, 1 para mi hermano y el otro para Dios. Porque el juzgamiento uno le está haciendo daño a Dios mismo, a nuestro Padre Dios, porque él o ella es mi hermano. Entonces, ¿cómo no juzgar? Como dice una canción muy linda, carismática, muy linda, que dice, pon en mi boca, que hace parte de un salmo, pon en mi boca un centinela que dirija mis palabras. No me dejes caer en la maldad. No permitas que comparta los planes del enemigo. Bendito sea el Señor, porque cuando estamos pendientes de la forma en que hablamos, fácilmente podemos callar, porque el juzgamiento sale de una manera muy fácil, muy fácil. A veces solamente se te queda en tu pensamiento, y es mejor que se quede en tu pensamiento, pero que no salga de tu boca, porque el juzgamiento es tremendo, tremendo, y es algo que está allí siempre, permanentemente, siempre. Se juzga muy fácilmente. Por ejemplo, me acuerdo tanto cuando nosotros hacíamos evaluaciones de desempeño en nuestra institución. Ay, esas evaluaciones de desempeño eran tremendas, ¿no es cierto, Moni? Uh-huh. Tremendas, tremendas, tremendas. Primero porque tenía uno que evaluarse personalmente. Después tenía uno que ser evaluado por el jefe. Y después tenía que ser evaluado por la comunidad. Todos tenían que dar una evaluación del desempeño que nosotros tengamos. Entonces había momentos en que era muy duro, porque había que a veces decir cosas que las personas no aceptaban por un lado, o las personas de pronto, uno de pronto si había un sentimiento de por medio no era objetivo en decir las cosas. Y eso pasó muchas veces, ¿no, Moni? Entonces, pero de allí surge una pregunta que a mí siempre me impactó y me llamó mucho la atención cuando se hacían esas evaluaciones de desempeño. Antes de que te evalúen, yo les decía a las personas, debes estar pendiente es de lo que tú has hecho para que las personas te digan eso. Porque de una u otra forma algo has hecho tú. Evalúate tú,
más que estar pendiente de lo que el otro te diga. Evalúate tú, pero con tranquilidad y siendo sin sentimentalismos, porque el sentimentalismo no te deja escuchar, sino que permite que lo que te están diciendo, escúchalo y evalúate en qué tú has hecho para que esa persona te diga eso. Porque algo has hecho. Pero aún así hay que ser cuidadosos. Es mejor que me evalúen, más que yo estar evaluando. Porque cómo cuesta, qué dificultad hay para no juzgar. Y detrás del todo juzgamiento siempre hay heridas emocionales. Hay cosas que están en el pasado que no se han resuelto, Moni. O en el presente, Rafa. De igual manera, por ejemplo, si tú fuiste en tu pasado maltratado, vas a maltratar. Eso directamente vas a maltratar. Lo que tú más odias de tu pasado es lo que más se refleja en tu presente. Cuando detestas a tu papá, es lo que más vas a hacer, camufladamente, muy indirectamente, y antes lo vas a hacer más fuerte. Por eso es tan importante, como él dice, perdonen, para que tu padre te perdone. Perdona, porque el perdón es la solución para tanto resentimiento que uno carga. Y cuando uno anda suavecito, ligerito de equipaje en su corazón, sin resentimiento y sin amarguras, pues a uno nada le afecta, Moni. Y mira que, Rafa, esa parte como es de importante que nosotros tengamos presente eso. Sobre todo, por ejemplo, nosotros como padres, Rafa. Porque nosotros como padres muy fácilmente nos podemos lastimar. Bueno, listo, están las peleas y las heridas que nos generamos como pareja, porque a veces se da esa situación, como pareja, de pronto la otra persona hizo algo, pero ya uno empieza a juzgar y a condenar. O sea, yo me acuerdo cuando nosotros todavía estamos en esos crisis, a veces nos pasa porque no somos perfectos y todavía tenemos que seguir creciendo, pero cuando estábamos en esas crisis tan terribles, en ese problema tan terrible que todavía realmente no nos conectábamos con Dios como debía ser, el juzgamiento era tremendo, el juzgamiento vaya y venga de parte de ambos, era tremendo. O sea, cualquier medio, cosa que se hiciera, mejor dicho, era el problema más serio, y eso traía días sin hablar, días sin compartir, días donde todo el tiempo estábamos ahí como mascullando el malestar. Y la palabra es clara cuando dice que nosotros no debemos dejar poner el sol sobre el enojo. ¿Por qué razón? Porque es dar cabida al enemigo. O sea, el enojo es una situación demoníaca, la realidad. Y cuando nosotros no somos capaces de controlarnos, cuando no somos capaces de calmarnos, de solucionar las cosas, desafortunadamente estamos haciendo que en nuestro hogar se entre esa división, esa pelea, bueno, todos los conflictos de discordia, etcétera, todo. Entonces, de alguna manera el Señor nos está diciendo, sí, hay cosas que te van a lastimar y te van a ofender, o sea, el Señor no nos hubiera permitido o creado con emociones, pero la situación es que nosotros tenemos que aprender a controlar nuestras emociones y aprender a mirar las cosas desde la mirada de Dios. Y si nosotros no vemos las cosas desde la mirada de Dios, pues vamos a generar mucho daño. Demasiado daño, que nos está ayudando a que esa persona de nuestra familia se arrepienta o se convierta, ¿sí? Si esa persona está distante, o sea, sí, uno puede tener razones, todas las que usted quiera. Por ejemplo, en la relación de la pareja, todas las situaciones que tu esposo está siendo infiel, que tu esposo te trata mal, que tu esposo te juzga, que tu esposo no te responde, que tu esposo no te sostiene, bueno, lo que quieras, todos los argumentos, y tú puedes seguir ahí maltratándote con tus pensamientos, porque eso es lo que el enemigo hace, con el fin de que tú todo el tiempo, no, pero es que es malo, pero es que hace, pero es que me tal cosa, me tal otra, y todo el tiempo que el mal te está llevando a ese juzgamiento, todo el tiempo que tú te está llevando a ese juzgamiento. Pero si tú dejas que ese pensamiento, ese mal que utiliza tu pensamiento, tome realmente todo el control, pues tú estás en las mismas condiciones que la otra persona.
La otra persona está en su pecado, pero tú también estás disfrutando tu pecado con tanto pensamiento. Y así no es lo que Dios quiere. Pues la persona tendrá que ser consciente de su pecado, sí, pero tú tienes que luchar es por tu alma, porque ese rencor, ese malestar, esa amargura que tienes en tu corazón, puede ser que haya fallado de una forma impresionante, pero ¿qué? El Señor te está diciendo, tú estás dando cabida al enemigo en tu corazón por esa amargura, por ese resentimiento, por ese no perdonar, por ese no saber cuál es el camino que Dios utilizaría para conquistar a esa persona y que se arrepienta de su pasado, de su actuar, de su proceder y que pueda realmente tomar una decisión clara para estar en la presencia de Dios. Entonces, es algo que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, demasiado cuidado, porque eso es el problema mayor que tenemos nosotros. Si nos damos cuenta, la mayoría de los problemas familiares surgen del juzgamiento. ¿Sí? No, es que yo soy el papá y la mamá y entonces yo tengo que hacer que los hijos funcionen así. Ojo, porque a veces nosotros también, nosotros sí que nos convertimos en jueces de nuestros hijos, es impresionante, o sea, uno no quisiera, pero tenemos que tener muchísimo cuidado con esto porque tenemos una misión y es formar, ¿sí? ¿Hay alguna cuestión que funciona como una deformidad? Entonces significa que nosotros tenemos que buscar esa estrategia para que ese hijo se arrepienta de su conducta, sí, pero que se conecte con Dios, no que se aleje de Dios, sino que se conecte con Dios. Y la única forma, así como dice aquí, sed compasivos, sean compasivos. ¿Y cómo es de difícil? Pero necesitamos aprender a hacerlo si queremos conquistar a nuestra familia. O sea, cuando yo tengo un hijo que tiene una problemática de identidad y yo tengo una aversión fuerte a personas con problemas de identidad, entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces entro en ese juzgamiento, en ese señalamiento, le digo mil cosas y de todo, a veces ni le hablo. No, pues eso se nota. Y entonces la pregunta ¿será que él conocerá a Dios para que Dios pueda trabajar en su corazón si yo tengo esa conducta? Si yo le estoy mostrando que en la iglesia soy una santa, una perfecta, mejor dicho, que oro divino, que mejor dicho, tengo toda la posibilidad en la iglesia, pero en la casa tengo resentimiento, dolor, rechazo. Dios mío, estamos conquistando a nuestra familia, no estamos viendo, estamos mostrando a un Dios falso, un Dios que es doble, un Dios que no tiene compasión, sino que juzga. O sea, estamos mostrando a la cara de un Dios que no es real. Y ahí es donde nuestra familia se está alejando. Ahí es donde nuestra familia realmente no quiere saber nada del Dios que nosotros tenemos. O sea, realmente no quiere saber. ¿Por qué? Porque estamos mostrándole una cara incorrecta de Dios. Eso no es lo que Dios quiere, porque Él es claro con nosotros, es verdad, y Él nos dice, hay que hacer esto, y nos está diciendo, sea compasivo, perdone como quieren que lo perdonen, sea compasivo con las personas, porque no es sencillo, sí, pero nuestro Señor Jesucristo mostró su compasión aún estando en la cruz. Allí ya casi para expirar, en los últimos momentos, y todavía Él era compasivo con todos nosotros, porque teníamos la posibilidad de ser condenados en ese momento, de ser destruidos. Y Jesús, nuestro Señor, fue compasivo con nosotros y pidió clemencia por nosotros. Él intercede por nosotros ante el Padre y por eso nosotros tenemos la posibilidad de una puerta abierta por el amor de nuestro Señor Jesucristo y por la compasión y la intercesión que Él tuvo por nosotros para que nosotros podamos alcanzar ese perdón que no merecemos, pero que Dios, Jesús nuestro Señor, nos lo regaló por su amor para que tengamos posibilidad de llegar al Padre eterno. Bueno, entonces, bendito sea el Señor por este regalo que nos da y por la posibilidad de conocer más su palabra. Recuerda que estamos aquí todos los días a las 4:30 de la mañana en este tiempo de Cuaresma para que nos acompañes. Y en las noches, si deseas también, tenemos muchas actividades en la comunidad.
Y en la noche, pues el Santo Rosario a las 8 de la noche, que lo hacen los niños. Qué lindo. Entonces, Dios me los bendiga. Tengan un día espectacularmente bendecido en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo.